Muy buenos días, bienvenidos a su programa Salud Mental para Todos. Les saluda Sebastián Charres, director. Hoy tendremos un gran invitado, el doctor Emerson Cervera, y vamos a hablar de algo que está pasando en muchos hogares, en las empresas, en la vida personal, en lo familiar. Es algo que hay que tener mucho cuidado y es la palabra depresión. ¿Qué puede usted hablarnos de la palabra depresión? ¿Qué significa? Bueno, muchas gracias, muy buen día para todos en este maravilloso programa tan interesante sobre salud mental. Hablar de depresión es hablar de un tema muy antiguo. Muchos piensan que hablar de depresión es un tema de la actualidad y no, estamos hablando de muchos años de antigüedad y como referencia histórica podemos decir de que en el río Nilo, en la cultura del Nilo y de Egipto, ya se empezaba a hablar de lo que era la melancolía, relacionándola con la tristeza y lo que era en ese momento la depresión. Y luego en Mesopotamia también se hizo bastante conocido el término, luego se expande a Europa, donde muchos reyes no sabían que había una tristeza totalmente inesperada que los apartaba, que los aislaba, y era precisamente depresión. Y la definían como la enfermedad de la melancolía del ánimo, de la tristeza del ánimo. Entonces, depresión es la enfermedad de la melancolía y la tristeza durante el tiempo. Y también se considera que la depresión es una enfermedad privada por excelencia. Es decir, no es pública porque no se puede ver, se vive, se siente, es la persona que la experimenta. Alguien tiene una fractura en un brazo y muestra una enfermedad física, pero el dolor emocional no se ve. Y la depresión es eso precisamente. Por eso es tan importante hablar de ella, porque una anotación es que muchos no saben realmente lo que es la depresión y tampoco entienden a las personas que están a su alrededor que padecen esta patología. Bueno, la depresión se nos puede presentar de muchas formas y también hay que aprender a identificarla. De pronto vemos a jóvenes, vemos a personas, adultos, los vemos muy alegres y tú dices, vaya, qué vida la de esa persona. Un tipo alegre, espontáneo, y resulta que cuando llega a la casa no es nada de eso. O en el niño, vemos al niño de pronto con la cabecita enterrada, con síntomas que uno no sabe si son de preocupación o de algo, y de pronto puede presentar esta enfermedad que dice usted, depresión. Entonces, ¿cómo podemos identificar esa depresión en las personas? O si esto se debe a síntomas totalmente distintos en cada ser humano. Sí, y específicamente podemos decir que hay dos tipos de depresión. Ahora, lo podemos identificar ¿cómo? Cuando vemos que la persona se aísla, cuando vemos que la persona todo el tiempo se encuentra triste, cuando vemos que la persona no se relaciona, que no tiene vida social, podemos inferir de que de pronto muy posiblemente esté viviendo una etapa depresiva. La depresión se divide en dos tipos. Una que es la endógena, que tiene que ver de adentro, y es porque los neurotransmisores son procesos neurobiológicos eléctricos de alta complejidad. Y cuando hay una falencia o carencia de algunos transmisores o neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina o la noradrenalina, que no están en los niveles adecuados, la persona tiende a bajar sus niveles de ánimo. Esto es endógeno, esto es hereditario, pero es curable casi en el 90%. ¿Por qué? Porque se puede prescribir farmacológicamente y la persona puede trabajar con farmacología y también puede llevarse a cabo un proceso psicoterapéutico.
Y el otro tipo es el exógeno, de todo lo que viene de afuera, que tiene que ver con todas las vicisitudes, las experiencias que la persona vive a diario, que pueden generar de pronto traumas, la pérdida de un ser querido, problemas familiares. Coloco el caso de una señora de 48 años que fue abandonada por su esposo porque se enamoró de la secretaria 20 años menos. Tienen 3 hijos. El hijo mayor parece ser que le estaba coqueteando a las drogas. La señora deprimida, con baja autoestima. El segundo hijo con problemas escolares. Y el tercer hijo, normal, aparentemente. Pero aparte de eso, con problemas económicos, porque su esposo ya no está brindando la solvencia que brindaba. Y otro problema más, tiene problemas con la hermana con la cual no se habla. Fíjense ustedes, A, B, C y D, varias circunstancias exógenas, externas, que imposibilitan que la persona pueda hacer unos reforzamientos psicológicos positivos, y entonces tiende a decaer en el ánimo, y eso también genera depresión. Bueno, entonces con esto podemos decir que la depresión podemos manejarla o curarla de 2 formas, si se podría decir así. Una a través del medicamento o la parte química, y la otra, esta parte de reprogramación mental, que es pues a través de la psicología, la parte de terapias como tal. Pero también se necesita como que una disciplina y cumplir con esas citas, con esas consultas y quererse dejar ayudar. Pero normalmente una persona en depresión lo que hace es, lo que acaba de decir usted ahorita, es como estar encerrada, cortinas cerradas, no quiero claridad, me siento, me arropo, me enrollo, me quiero sentir solo. Cuando uno le dice a una persona, pero vamos a salir a caminar, vamos a salir a tomar aire, el cerebro de esa persona está totalmente como que nulo o bloqueado. Y dice, no, yo no quiero hacer nada de eso. Entonces, desde la psicología, ¿cómo podemos ayudar a esas personas? Que sé que hay muchas en estos momentos, que quieren estar encerradas, que no quieren escuchar a nadie, que no quieren meterse dentro de un proceso. ¿Sí puede funcionar la psicología aún estando esa persona, o realmente tendríamos que ir a la casa de ellos para poder ayudar? Si es necesaria la psicoterapia. La psicología trabaja la parte emocional. Y hay un ciclo de la depresión. La depresión tiene 2 enfoques o síntomas claros. Hay uno que se llama la abulia, que es esa falta de motivación que tiene la persona, o de desmotivación que tiene la persona para realizar una actividad que antes realizaba. Se desmotiva. Es decir, la persona pierde la actividad. Ya no quiere ir al trabajo, ya no quiere relacionarse, ya la persona se aparta, se aísla socialmente. Esa incapacidad de motivarse se conoce con el nombre de abulia. Y la otra es la adenonia, que básicamente consiste en la incapacidad de expresar la persona el placer. Eso que antes le gustaba tanto, eso que antes le gustaba hacer, llega un momento en que ya no siente el mismo placer que sentía. Entonces hay que diferenciar entre esos 2 síntomas importantes. Y sí, una de las características es esa, ¿no? Que la persona tiende siempre a aislarse y ve el mundo de una forma oscura. Puede estar en una playa, puede haber mucha alegría, pero para ella en ese momento es negro, es oscuro, y no tiene motivación por estar ni participar de esa actividad que muchas personas están disfrutando. Bien, acá me preguntan, en esos procesos de duelos, cuando se ha perdido un ser querido, algunas personas dicen, es muy fácil, de pronto en 1 mes o en 2 meses, poco a poco vas recuperándote, pero los procesos de duelo creo que todos los viven diferente. Entonces, ¿hay una fecha o un tiempo que se pueda decir cuánto dura un proceso de duelo a través de esa depresión que se está viviendo, o eso es imposible decirlo? Normalmente el duelo tiene un tiempo de duración aproximado de 6 meses. En 6 meses
es el tiempo apropiado para que la persona pueda hacer un razonamiento de la situación emocional que ha vivido, y ya después de 6 meses ya podemos considerarlo patológico. Ok, entonces, cuando ya sí es patológico, quiere decir que nos invita de pronto a sí tomar drogas, o los procesos ya químicos. No, podría primero analizarse si es endógena o exógena, si son por problemas creados por las circunstancias de la vida. Sería interesante primero indagar, y eso lo permite la psicoterapia. La farmacología es una manera o una fórmula ideal cuando la situación se presenta de manera endógena, es decir, que los neurotransmisores encargados de la felicidad, como la serotonina y dopamina, están escaseando en esos momentos, y la farmacología ayuda a nivelarlos y la persona pueda estar de una forma mucho más equilibrada emocionalmente. Estos jóvenes que vienen con depresión, muchas veces a nivel inconsciente, cuando hablo de inconsciente, hablo a nivel de emociones, desde pequeños, o sea, desde el infante, que vienen acumulando tantas experiencias a nivel de sus padres, o sea, dentro de su familia. Muchas veces cuando ya tienen 13, 14, 15 años le dicen, no, es que esta depresión, todo este dolor, todos estos sentimientos que tengo, siempre los he tenido desde pequeño, pero ahora los expreso es lo que le acabo de comentar ahorita, aislándome y no queriendo hablar con nadie, pero siempre como que buscan un culpable dentro de la misma depresión, ya sea el papá o la mamá. ¿Qué les dice usted a esos jóvenes? ¿Cómo puede sacarlos de pronto dentro de esa creencia? ¿Eso es verdad, es mentira, o se programó, o ellos creyeron eso y van a vivir así el resto de su vida pues creyendo en esa parte? Lo primero que se debe hacer en este tipo de casos es trabajar la inactividad. La persona que se encuentra en depresión normalmente se aísla, como usted bien lo dice. ¿Qué hay que hacer en la psicoterapia? Precisamente trabajar allí, donde la persona está inactiva. Es decir, crear reforzadores positivos, hacer actividades, participar de grupos sociales, practicar algún deporte. Si le gusta el baile, pues bienvenido sea. Si le gusta leer un libro, es decir, todas las actividades que le guste hacer, la persona las pueda hacer, que se conviertan en actividades rutinarias donde nunca se aleje de las personas. Es importantísimo destacar que la familia juega un papel importante en este tema de la depresión, pero es allí donde radican básicamente los obstáculos. Los familiares no creen en las personas, creen que el depresivo se inventa la depresión, y no es así. Una persona cuando es diabética porque no produce su cuerpo insulina. Lo mismo sucede con las personas depresivas, y eso debe entenderlo la familia y deben entenderlo también las demás personas. Por eso estos espacios de reflexión y de información y de formación son importantes, porque la comunidad debe saberlos, debe conocerlos. Debemos estar al tanto de lo que sucede con la salud mental, y la depresión es una de ellas. O sea que lo que queremos decir acá, dentro de estos procesos en el cual trabajamos la depresión, va a dar un mejor resultado cuando contamos con la familia. Cuando sentimos que no estamos solos, que tenemos alguien con quien hablar, con quien comentarle esa parte que me originó esa depresión. Sí. Entonces el resultado va a ser mucho más rápido de lo esperado cuando tenemos ese trabajo en equipo. El apoyo es un colchón que fortalece, que apoya, que soporta a la persona. El apoyo social se necesita, es indispensable, y más cuando hace parte de la familia, con los padres y es adolescente. Conozco el caso de profesionales. Hace poco trabajé con una persona, médico, profesional, y tiene tendencia cada vez que llega el invierno a sentirse deprimido. Pero entonces, haciendo un análisis de su historia y de su vida, nos encontramos que su mamá también padecía lo mismo, que su abuelita también padecía lo mismo, y que una tía muy allegada a la madre de su misma familia intentó suicidarse. Quiere decir que hay una preponderancia muchas veces a este tipo de enfermedades como la depresión. Bueno, y recordemos, queridos oyentes, que Anthony Robbins es una persona, un artista de lo mejor que ha existido en el mundo, y uno lo veía a través de
de esos programas divertidos, con ese potencial, y uno decía, esa es una persona que debe ser muy feliz, esa es una persona, y muchos me decían, no, pero si él es multimillonario, no, él tiene los carros que él desea, tiene las mansiones que él desea, tiene las mujeres que él desea, y resulta, y miren lo que terminó a través de esa depresión. O sea que hay que decirle a las personas que nos están escuchando que es muy delicado, porque puede terminar en suicidio, ¿verdad? Sí, claro, es innegable que la depresión es un paso al suicidio. Si la persona se siente como en un pozo sin salida y no encuentra el apoyo social que necesita, si la persona no es consciente que tiene que hacer vida social y que tiene que generar actividad, porque precisamente la inactividad lo vuelve otra vez a llevar a la depresión, entonces estamos hablando de que la persona puede tener problemas emocionales muy fuertes y puede tomar decisiones fatales como quitarse la vida. Eso es totalmente cierto. Bueno, mucho cuidado para las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. A ver, ¿cómo reconozco qué síntomas debo de reconocer para decir estoy en depresión? Primero, cuando la persona se aísla. Tristeza por más de 2 semanas. Falta de deseos de hacer las actividades que normalmente realizaba. Sentirse irritable. No tener relaciones sociales o vida social. Perderse de los grupos sociales de amigos. Aislarse en el cuarto. No salir del cuarto, querer permanecer. Sentir mucho cansancio y agotamiento. Son de los síntomas físicos y psicológicos más importantes que podemos resaltar para esta patología. Bien, si ya reconozco que tengo, nota muy puntual, no hay que tenerlos todos. Puedo tener 3, puedo tener 4, puedo tener 5 o puedo tenerlos todos. Pero si ya reconoces alguno de estos síntomas, ¿qué le aconsejas a nuestros oyentes, a las personas que también nos ven por Facebook? ¿Qué le aconsejas? ¿Cuál es el paso a seguir una vez que ya reconozco estos síntomas? Buscar ayuda psicológica. Y que la ayuda psicológica tenga también el involucrar a la familia. Que la familia participe del proceso psicoterapéutico. Que la persona no se encuentre sola. Que la familia comprenda cuál es el motivo y las razones por las cuales padece de depresión, en este caso el familiar. Bueno, algo que está pasando también, y pasa muchísimo, se lo digo ya desde la experiencia en el consultorio, muchas de las personas lo que hacen es buscar amigos para comentarle sus problemas. No, es que siento que estoy en esta depresión porque mi novia me dejó, porque mi esposa me abandonó, porque mis hijos no me quieren, porque en el trabajo no me respetan, y empiezan a decirle a esa persona, y de repente esa persona sí la está escuchando, pero usted ¿qué le aconseja a esa persona que creen que contarle a su amigo sería la respuesta a esta depresión? Sería parte, podría ser de gran ayuda, digámoslo así, pero no sería solo lo recomendable, porque a veces creemos de que decirle a nuestros amigos nuestros problemas y descargamos, pensamos que ya se nos quitó o que ya eso quedó en el aire. Desde la psicología, claro, sé que se va a trabajar pues a través de terapias, y pues me gustaría que le explicaras al público que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo me desahogue contándole a alguien que me separé, que mi novia me dejó, que en la vida me va mal, que me siento muy triste, a realmente entrar a un proceso. Ese proceso que se monta en psicología, ¿cuál es? El proceso indicado para trabajar la depresión es el enfoque cognitivo-conductual. Es decir, entender el comportamiento basado en los pensamientos, en lo cognitivo, en las creencias, en los pensamientos irracionales que la persona tenga. Esto es lo que fortalece realmente muchas veces la enfermedad y la patología. Y los comportamientos que se deben trabajar específicamente con la actividad, que es lo que estábamos ahorita analizando, ¿no? Donde específicamente la persona ha dejado de desarrollar sus funciones vitales normales que venía realizando
Es allí precisamente donde se debe enfocar el terapeuta, generando esa motivación para que la persona vuelva nuevamente a generar esos reforzadores positivos y le permitan que esos neurotransmisores que solamente se producen en el cerebro, ahí lo vamos a encontrar únicamente en el cerebro, y son millones y millones, se puedan restablecer de una forma natural. El mismo cerebro lo restablece por medio de reforzadores positivos, y eso es psicoterapia pura. Cuando logramos hacer estas actividades, logramos hacerlo, cambiar de pensamientos negativos a pensamientos positivos, que la persona tenga una visión de la vida mucho más positiva que negativa. Eso es fundamental. ¿En qué me afecta? Hablemos de los niños, que es una de las cuestiones pues que más pasión y más amor coloco en ese trabajo. Hablemos de los niños. Cuando me llevan niños al consultorio a trabajar dentro de procesos, la pregunta es, dentro de esa depresión, ¿puede influir mucho en la parte de concentración, en la parte de atención, en la parte de memoria? ¿Y cuál sería ese resultado? Pues ya hablemos a nivel académico. Sin duda alguna, los niños experimentan poco deseo hacia el estudio, tampoco se relacionan con sus compañeritos, se apartan desde muy pequeños, y esto se puede evidenciar básicamente en un área específica que es el sistema límbico, donde se encuentra el aprendizaje y la memoria, y allí el niño no tiene la concentración adecuada porque todo el tiempo se encuentra en un estado de tristeza y estado de ánimo bajo. Bueno, recuerden que nuestra estructura mental a nivel del cerebro trabaja con 4 estados, que son ideas, palabras, creencias y convicción. Si desde niño yo vengo trabajando que aislarme o quedarme totalmente solo dentro del curso, eso, entre comillas, me hace sentir muy bien, porque el niño puede sentirse bien estando solo. Recuerden que el cerebro lo va a tomar como una verdad, como un proceso de convicción. Claro. Y cada día, dentro de cada tiempo, él lo va a tomar como una verdad. Y se va a sentir de que ese mundo, esa creencia, esa convicción, esas ideas y esas palabras son certeras para él. Entre más me aíslo, mejor me siento. Entonces, queridos padres, hay que tener mucho cuidado con esto que está pasando en los niños de hoy en día. Simplemente le dicen, no, es que a él no le gusta jugar con nadie, no es que a él no le gusta prestar sus cosas, no es que a él no le gusta dar de su merienda, y resulta que cada día está más solo. Hay que estar atentos, definitivamente. Hay que estar atentos a las sintomatologías de las cuales hemos venido conversando, y desde pequeños los niños pueden ir mostrando su perfil. Como decíamos ahorita, que es una melancolía y una tristeza que perdura. También podemos decir de que es una tristeza que se cuela en el alma y se vincula por los rincones de la personalidad. Es decir, se establece en la personalidad y ennegrece la vida de una persona, alejándola de un mundo social creativo, innovador, y lo hace, digamos, a esta persona cada día sentirse menos capaz de producir. Bueno, una de las cosas más importantes también, una vez que se reconocen esos síntomas, ¿verdad?, es llegar al punto. Cuando digo llegar al punto, dentro de PNL, coaching, programación neurolingüística, es llegar al origen. Cuando llegamos a ese origen es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando descubrimos esa palabrita muy fuerte, que es el origen de lo que causó todo esto, resulta que con un paciente, digámosle paciente X, estábamos trabajando y en 4 sesiones la sacamos adelante. Ya se sentía un poco más alegre, un poco más tranquila, ya con una actitud más de emprendimiento, de desarrollar, de mucha motivación. Resulta que a la 5ª consulta se regresó todo el proceso. ¿Y por qué digo siempre buscar el punto o el origen? Porque me tocó ir hasta esa casa y resulta que en la casa son de una religión X y le decían que para qué iba a estar alegre y para qué iba a estar feliz si el mundo ya se iba a acabar. El mundo en el 2019 no iba a pasar. Y resulta que cada vez que le comentaban eso a la persona, a la paciente, cae en depresión.
O sea, la tumbaban automáticamente. Esto no lleva a decir que nuestro cerebro programa las cosas, Claro que sí. así también como nos las están reforzando todos los días. Por eso es muy importante lo que usted acaba de decir. La familia juega un papel muy importante dentro de todos estos procesos. Sí, y que no tiene distingo de raza, etnia, cultura, religión. Cualquier persona puede estar en una etapa depresiva y no lo sabe. O un familiar puede estar viviendo una experiencia de depresión y la familia no sabe cómo manejarla. Entonces, qué interesante es que las familias se unan, ¿verdad? Que haya una cohesión y una unidad para ayudarse y apoyarse en este tipo de casos tan específicos. Bueno, se despide de ustedes Sebastián Charri, su director Salud Mental para Todos, con la buena noticia de desde el lunes ya estamos en YouTube, en Face, en Instagram, en Twitter, y ya la idea es multiplicar este programa. Ojalá y tengan la oportunidad de comentarlo, de multiplicarlo con sus amigos, con familiares, con sus amigos empleados en las empresas, porque la idea central es que sepas cómo detectar estos síntomas. Hoy hablamos de la depresión, pero todos los días estamos hablando de un proceso distinto: la ansiedad, la depresión, la parte de la actitud. Gracias, doctor, por esta invitación a aceptarnos acá en este programa Salud Mental para Todos. Doctor Sebastián, muchas gracias a ustedes por este programa tan importante para las familias de la costa Caribe. Muchas gracias.